La Gran Depresión, la depresión más larga, profunda y extendida del siglo XX. La economía se derrumbó, la bolsa se derrumbó, se perdieron millones de empleos. Ciertamente un periodo desagradable. Y lo que vamos a hacer en este vídeo es repasar exactamente lo que sucedió en la Gran Depresión y cómo podemos relacionar esto con el día de hoy, ya que hay algunas cosas que podemos encontrar bastante interesantes. Todo comenzó con los urgentes años 20. Y deberíamos prestar atención a este periodo porque es muy similar a lo que ha estado sucediendo en esta última década. Los locos años 20. Esto es con lo que empezó todo. La década de 1920 fue un periodo de gran prosperidad económicamente. La gente estaba recuperando de la Primera Guerra Mundial. La construcción comenzaba a revivir en todo el país. La innovación aumentaba, el desempleo era cada vez más bajo y más personas podían permitirse cosas que normalmente no harían. Antes de la Primera Guerra Mundial, los coches eran un bien de lujo. En los años 20, los vehículos producidos en serie se volvieron algo común en los Estados Unidos y Canadá. Esto se debió en gran parte a Henry Ford y su modelo T. Se vendieron más de 15 millones de unidades del modelo T entre 1908 y 1927. Y no solo esta, sino otras muchas tecnologías se estaban generalizando. Las radios se utilizaron para la comunicación masiva y el marketing para grandes grupos. Esto no era posible antes. Industrias como la del cine empezaron a florecer. La aviación se estaba convirtiendo en algo importante. Y la economía empezaba a prosperar. Y debido a esto, la gente tenía trabajos y un exceso de dinero para poder gastar. Pero ya compraron el Ford Modelo T, compraron la ropa y todas las cosas que querían. ¿Dónde más podrían poner su dinero? ¿Por qué no en el mercado de valores? Mi vecino John acaba de invertir en el mercado de valores y ha ganado mucho dinero. Yo haré lo mismo. Es importante observar que durante este tiempo, la bolsa creció a un ritmo muy acelerado. Durante estos 9 años, el Dow Jones pasó de menos de 1000 puntos a más de 5600 puntos. Un aumento de 5 veces la cantidad. No es de extrañar que todos pensaran que eran unos genios de la inversión y no tuvieran miedo de poner todos sus ahorros en la bolsa de valores. Y si nos fijamos, es algo similar a lo que ha estado sucediendo durante la última década en bolsa. Durante esta década ha aumentado más de 3 veces la cantidad, de 8500 puntos a 27600. Al igual que en ese entonces, todos piensan que son unos genios de la inversión. Lamentablemente, esto solo puede durar un tiempo determinado. Todos pudieron comprobarlo a finales de 1920 cuando las cosas empezaron a desmoronarse. Veías al cocinero, al conserje, a tu vecino, a cada hombre y su perro invirtiendo en la bolsa de valores, como si lo único que pudiera hacer fuera seguir subiendo. Pero luego, si te fijabas en la economía, se estaba desacelerando. Ya no se vendían tantos modelos T como antes, había menos construcción en marcha y por tanto se generaban menos beneficios. Entonces llegó el jueves 24 de octubre de 1929, que estaba a punto de ser un día muy oscuro en el mercado. La campana sonó por la mañana, y al final del día los inversores aterrorizados habían provocado que el mercado cayera un 11%. Imagina irte de vacaciones por un día y luego volver y ver que el 11% de tu dinero se fue por el váter. El pánico comenzó a cundir. El conserje, el cocinero, tu vecino John se dieron cuenta de que nunca entendieron completamente en qué estaban invirtiendo y empezaron a sacar su dinero del mercado a montones. La semana siguiente, en un día que ahora se conoce como el Martes Negro, los mercados cayeron un 12% más, y la Gran Depresión había comenzado realmente. En 1929 el desempleo era bajo, de un 3,2%. Pues bien, el año siguiente, después de esta crisis, el desempleo había subido al 8,7%. En 1931 ya era del 15,1% y en 1933 llegó al máximo de 24,9%. Eso es una cuarta parte de toda la población sin poder trabajar ni mantener a sus familias. Estos estadounidenses tuvieron que esperar en largas colas por la esperanza de algo de comida gratis. O recurrieron a la mendicidad, o vendieron todo lo que pudieron en las calles. Los agricultores también se vieron especialmente afectados por esta crisis. Los precios de sus cultivos se habían reducido drásticamente y los ingresos se estaban agotando. No solo esto, sino que se vieron afectados por una sequía severa y una serie de tormentas de polvo en un periodo que ahora se conoce como el Dust Bowl. No fue un periodo divertido para existir, digámoslo así.
Después, lo que sucedió es que los bancos comenzaron a quebrar. Más de un tercio de los bancos nacionales de Estados Unidos, en los 3 años posteriores a 1929, quebraron. Imaginad que habéis trabajado toda la vida, habéis sido buenos con el dinero y ahorrado para la jubilación, y un día leéis en el periódico que el banco ha quebrado y no podéis recuperar nada de vuestros ahorros. Esta es la situación con la que se encontraron muchos ciudadanos estadounidenses en la Gran Depresión. Y como podéis imaginar, muchos ciudadanos querían respuestas. ¿Hacia dónde miraron? Pues obviamente a los extremadamente ricos y al gobierno. John Rockefeller, uno de los más ricos de la época, dijo esto: en estos tiempos muchos están desanimados. En los 93 años de mi vida, las depresiones han ido y han venido. La prosperidad siempre ha vuelto y volverá de nuevo. Pero el verdadero problema que tenía la gente era con el líder del país. A Herbert Hoover, el presidente en ese momento, a menudo se le llamaba el presidente que no hacía nada. Tenía políticas en las que pensaba que lo mejor era una mínima intervención del gobierno en lo que respecta a la economía, por lo que dejó que la situación se desarrollara sola hasta 1932, cuando la gente le exigió que hiciera algo. Y se le ocurrió la Corporación Financiera para la Reconstrucción. Aquí acordaron el préstamo de 2.000 millones de dólares a los bancos, ferrocarriles y otras empresas para intentar volver a encarrilar esa economía. En realidad es algo similar a lo que están haciendo en 2020, básicamente prestar una gran cantidad de dinero, aunque obviamente no en la misma medida. Pero la gente consideró esto demasiado poco y demasiado tarde. Hoover se había ganado una mala reputación, tanto que los periódicos que usaban para abrigarse durante en esa época se conocían como mantas de Hoover. Los bolsillos de los pantalones al revés para indicar que las personas no tenían dinero se conocían como indicadores de Hoover. Su reputación era pobre, la gente era pobre y lo querían fuera. Fue en 1939 donde Franklin D. Roosevelt ganó cómodamente las elecciones de Estados Unidos contra Hoover. Pero la situación en la que fue elegido Roosevelt era bastante difícil. Este gráfico nos da una breve idea de los daños causados entre 1929 y 1932. La producción industrial cayó un 46%, los precios mayoristas bajaron un 32%, el comercio exterior un 70%, y el desempleo aumentó en un 607%. Sin embargo, no solo los Estados Unidos estaban luchando. Los británicos, alemanes, franceses, sus economías también estaban siendo demolidas. Y no estaban contentos. Especialmente los alemanes, cuya economía había sido devastada. El desempleo llegó al 30%, los ahorros desaparecieron debido a que los bancos perdieron dinero, la producción se redujo drásticamente. Y los alemanes eran miserables y buscaban a alguien a quien culpar. Ahí es cuando un tipo llamado Adolf Hitler llegó al poder, y empezaría la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante es que el inicio de la Segunda Guerra Mundial fue uno de los principales factores que sacó a Estados Unidos de la depresión, porque lo que más se necesita en la guerra es mucha producción, equipo militar, suministros médicos, transporte. Todo eso es necesario para luchar en una guerra. Y así la economía empezó a dispararse de nuevo. Además, la otra cosa que creó la guerra fue empleo. La gente tuvo que luchar para proteger el país, y así el desempleo comenzó a disminuir. Aparentemente contradictorio, ¿verdad? Fue la guerra lo que sacó a Estados Unidos de la depresión, junto con el nuevo acuerdo, por supuesto, presentado por el presidente Roosevelt. Este nuevo acuerdo se hizo para fortalecer a las empresas estadounidenses, reducir el desempleo y proteger a la gente. Pero para hacer esto, tocó recaudar impuestos. Los impuestos federales se triplicaron entre 1933 y 1940 para pagar estas iniciativas, así como nuevos programas para los pobres, como la seguridad social. Como podéis ver, fue en 1939 cuando Roosevelt fue elegido y la economía empezó a recuperarse alrededor de 1933 junto con el nuevo acuerdo. Pero aunque parezca extraño, fue la guerra la que comenzó a disparar la economía a finales de los años 30. Ahora, lo interesante para los inversores, y creo que es muy importante que toméis buena nota de esto, es que el mercado de valores no volvió a alcanzar su máximo histórico hasta pasados unos largos 30 años. Como veis, fue en 1929 cuando la bolsa alcanzó un máximo de 5.696 puntos en el Dow Jones. 30 años después, en 1959, aquellos inversores que invirtieron finalmente recuperaron su dinero con el Dow en 5.700 puntos. Hay un par de lecciones clave que podemos aprender de esto. La primera es que cuando todo el mundo se está volviendo loco, al igual que en los locos años 20, hay que tener cuidado.
El problema de la codicia en la bolsa es que hace que los precios suban. Una de las peores cosas que puede hacer al comprar una acción es pagar demasiado dinero por ella, y lo mismo ocurre con los bienes raíces. Así que ten cuidado con la codicia. La segunda lección es buscar oportunidades cuando la gente tiene miedo. El mejor momento para comprar acciones fue durante la Gran Depresión, porque las acciones habían bajado mucho y se volvieron realmente baratas. Por esto, el mejor inversor del mundo, Warren Buffett, dice: ten miedo cuando los demás son codiciosos y codicioso cuando otros tienen miedo. El periodo en torno a la Gran Depresión fue una época en la que tanto el miedo como la codicia estaban al alza. Espero que hayas sacado algo de este vídeo, porque aunque la historia no siempre se repita, desde luego rima. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.